piso. Derechazo del superhombre. Viene con el rebote, Jay. Buena patada para el jefe rival. ¡Lanza! Ahora sí, por favor. 1, 2 y 3. No, chico, no puede ser. Le dio un golpe bajo. Mis buenos amigos, ¿lo pueden creer? Yo todavía estoy impresionado. Escaleras, llaves, patadas, vuelos. Fue increíble. Qué espectáculo el que disfrutamos el día de ayer en el evento Premium en vivo de WWE Money in the Bank desde Londres, que nos dejó a todos con la boca abierta y donde pudimos vivir momentos que pasarán a los libros de la historia. Hola a todos, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les tengo todos los resultados de un espectacular WWE Money in the Bank 2023 que sobrepasó todas nuestras expectativas. ¿Están todos listos? ¡Vamos para allá, cabalga! Arrancamos WWE Money in the Bank con la lucha de escaleras masculina entre Butch, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Damian Priest, Ricochet, LA Knight y Logan Paul. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y al parecer, la presencia de la megaestrella de las redes sociales no fue muy bien recibida por los demás participantes. ¡Oh, no! La primera escalera era colocada y todos se unieron en contra de Damian Priest. Priest y Logan Paul formaron una alianza que no duró mucho, pues el miembro de The Judgment Day lo castigó severamente. Aunque no mucho tiempo después, Logan logró vengarse. Santos y Nakamura se enfrascaban en una lucha en lo alto de la escalera, pero llegaba Butch para liquidar al integrante de LWO. Dios mío. Butch, cuidado, Se va a lanzar. ¡Se lanzó con todo! Cuando parecía que LA Knight estaba por convertirse en el ganador, apareció Damian Priest, que lo lanzó de la escalera para después convertirse en Mr. Money in the Bank. Señor, dinero en el banco. Por los campeonatos femeninos en pareja de WWE, Ronda Rousey y Shayna Baszler se enfrentaron a Raquel Rodríguez y a Liv Morgan, que en realidad nunca perdieron sus campeonatos. Las acciones, amigos, no se hicieron esperar, y las excampeonas tomaron el control del encuentro, pero les duró poco la racha, pues Liv Morgan era castigada severamente. El combate tomó tintes callejeros, y las llaves y candados no se hicieron esperar. Ante el asombro de todo el universo WWE, Shayna Baszler atacó a su propia compañera para luego marcharse. La venganza es más importante que el dinero. ¿Shayna Baszler? ¿Se equivocó? No, esa es tu compañera. Yo pensé que había sido Raquel. Esa es tu compañera. ¿Qué pasó aquí, chico? Yo pensé que había sido Raquel. Pero esa ¿Qué es su pasa? compañera, no. Pero ya va. Ándale. Dando la oportunidad a Liv y a Raquel de liquidar el encuentro y recuperar los campeonatos. Poniendo en juego el campeonato intercontinental, Gunther se enfrentó a Matt Riddle. El poder del general del ring causaba estragos en el cuerpo del Bro original, pero la astucia de Riddle le complicaba las cosas al campeón. Ambas superestrellas mostraban todo su arsenal, pero la cuenta no llegaba para nadie. El general del ring aprovechó y castigó el tobillo lesionado de Riddle, haciéndolo rendir. Cuando el combate ya había terminado, apareció un viejo conocido para encarar al campeón intercontinental. Acabas de pasar por una defensa muy dura. Atreverse a hacerle eso a Drew McIntyre. No. Tampoco así. Olvídenlo. Esto es fiesta para esta gente y lo pidieron. Con el honor en juego, Cody Rhodes se enfrentó a Dominic Mysterio, que venía acompañado de Mami Rhea Ripley. La lucha se parecía al juego del gato y el ratón, pues Dominic trataba de escapar de los ataques de la pesadilla americana. Mami intervenía y le aplicaban la cuenta por conteo fuera a Cody Rhodes. Dom tenía su momento, pero Cody lo revirtió rápidamente. Vamos, sí, bate esos hombros. Suplex 1, el primer amigo, busca el segundo. Sí. Y vamos para el tercero. ¿Oíste? Ese es mi Dom Susito. ¡Ey! No. ¡Uy, de ¡Como bandera! Con un cutter y un cruce de caminos, la pesadilla americana se llevó el encuentro ante el enojo de Rhea Ripley.
Y uno de los encuentros más esperados, la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank, llegó a Londres con Bayley, Io Sky, Zelina Vega, Zoe Stark, Trish Stratus y Becky Lynch. Las hostilidades no se hicieron esperar y la pelea por ganar el contrato comenzó. Trish y Zoe colocaron la primera escalera en el cuadrilátero, pero las integrantes de Damage Control no le facilitaron el camino. ¡Oh no! Los problemas en el equipo de Damage Control comenzaban con Io Sky y Bayley. Enseguida, el hombre Becky Lynch tomaba el control y aplicaba tremendo castigo a sus rivales. Esto no se trata del maletín. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta mujer? No. ¿Qué vas a hacer? ¡Mortal atrás, Dios mío! Todas intentaban subir por la escalera, pero nadie lo lograba. Trish y Becky se daban con todo a golpe limpio. Cuando Io estaba por llevarse el maletín, ¿qué creen? Y parece que ha llegado. Y no le tiene miedo a las alturas. ¡Ay, estaba ¿Quién tan fue? cerca! ¿Qué pasó? Pero la gran astucia de la maga de los cielos se impuso porque aprisionó a Becky y a Bayley entre las escaleras para luego pasar por encima de su compañera y llevarse el maletín de Money in the Bank. Luego de múltiples ataques, golpes bajos y una insaciable sed de venganza, Finn Balor se enfrentó a Seth freaking Rollins por el campeonato mundial pesado. Finn rápidamente comenzó a castigar las costillas ya lastimadas de Seth. Machetazos, patadas, golpes y vuelos, amigos, fueron parte del increíble repertorio que nos mostraron estas dos superestrellas. Como máquina de golpes, el visionario castigaba al miembro de The Judgment Day y lo dejaba en malas condiciones. Pero el odio en los ojos de Balor se notaba desde la última grada de la O2 Arena, y la sed de venganza lo hacía sacar fuerzas de lo más profundo de su ser. Damian Priest apareció con su recién ganado contrato, amenazando con canjearlo, haciendo que Finn retomara el control. ¡Ay, lo va a hacer efectivo! ¡Lo va a hacer efectivo! Esto Y justo hablando de que esto espérate, ya va. ya ha sido un reinado titular histórico, poco más de un mes, pero... Él viene a distraerlo. Él no le va a hacer eso a Finn Balor. Él viene a distraerlo para que se preocupe más Seth y se descuide. Cuando el miembro de The Judgment Day estaba por liquidar el encuentro, su compañero de facción lo distrajo, haciendo que perdiera el momento para que Rollins así lograra retener el campeonato mundial pesado. Y la inminente guerra civil dio inicio. Roman Reigns y Solo Sikoa se enfrentaron a los Uso en una batalla para los libros de la historia. Con el público de Londres metido de lleno en esta guerra, Solo y Jimmy comenzaban el encuentro. El jefe tribal ponía orden y con un grito le pedía el relevo a Sikoa. Jay y Roman se veían las caras en el cuadrilátero y el poderío del jefe tribal se hacía notar. Los Uso se veían en serios problemas y los incesantes ataques de su primo y hermano no daban tregua. Un impacto más. Como tiburón ante sangre. Ruge la lanza. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Fueron dos lanzas para él. No voy a contar y no hizo falta que contara. La familia enfrentada cara a cara, amigos, se daban con todo. Era una verdadera guerra. El árbitro fue impactado en medio de la batalla y salió expulsado del ring. Jimmy tenía a Roman, pero el conteo no llegaba. Roman y Sikoa apilaban a los Uso que estaban caídos, pero estos se lograron zafar de la cuenta. Bueno, es elegante. ¡Oh, 1D! Sikoa fallaba un lance contra la mesa de comentarios y el momento regresaba para los Uso. Con una serie de patadas horripilantes al rostro de Roman Reigns, los hermanos se llevaron el encuentro y ganaron una impresionante guerra. Y estos fueron los resultados de WWE Money in the Bank 2023. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios y contarnos cuál fue su momento favorito del show. Nos encanta saber su opinión, aunque no sea mayullera. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Nos vemos en la próxima cabalgata.